Esta noche quiero que vayamos y quiero de verdad que como hijos de Dios entendamos realmente lo que Dios nos quiere enseñar. En esta noche quiero que vayamos a Juan 3, del 1 al versículo 6. Juan 3, 1 al 6. Y quiero que entendamos y aprendamos esta noche. Vamos a aprender y si ya sabemos mejor porque vamos a recordar y la palabra es precisamente para que nos quede en nuestro corazón y para que comencemos a enseñarle a otros lo que nosotros aprendemos. Y esta noche el título de esta enseñanza es El nuevo nacimiento es una necesidad. Amén. El nuevo nacimiento es una necesidad. Y leemos la palabra en Juan 3, desde el 1 al 6. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero que aprendamos acerca de Nicodemo, de este hombre. Pero antes de esto, quiero que entendamos que todos nosotros, todos los seres humanos, todos tenemos un nacimiento físico. Nacimos, vinimos a este mundo y vinimos en un nacimiento físico en la carne. Nacimos, ¿cierto? Nacimos de nuestra mamita. Pero desafortunadamente, antes de que Adán y Eva pecaran, el propósito de Dios para nosotros era que fuéramos santos. Desde que naciéramos no hubiera para nosotros muerte, porque Dios quería que fuéramos eternos. Pero desafortunadamente, por la desobediencia de Adán y Eva, entró al mundo el pecado y por el pecado entró la muerte. Y quiero que lo vean en Romanos 5, versículo 12, para que entendamos a lo que nos estamos refiriendo. No quiero que pierdan Juan 3 porque es nuestro texto que vamos a estudiar esta noche. Romanos 5, versículo 12. Amén. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, la muerte entró a todos los seres humanos, a cada uno de nosotros. Por eso nacemos y ya nuestra naturaleza viene con pecado. Amén. Entonces quiero que empecemos a entender esto. O sea, ya nuestra naturaleza, o más bien en otras palabras podemos decir que nacemos con la semilla del pecado. Pero vino nuestro Señor Jesucristo al mundo y nos reconcilió con el Padre mediante su sacrificio que hizo en la cruz, mediante el derramamiento de la sangre. Y Él viene y nos reconcilia, porque cuando Adán y Eva pecaron, nosotros quedamos separados de Dios, separados, porque ya no podíamos entrar como inicialmente Dios quería que nosotros nunca hubiéramos pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene y hace ese sacrificio en la cruz por su sangre, quiero que ahí mismo en Romanos 5, miremos los 5, versículo 18
lo que dice el Señor acerca de su sacrificio. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por uno entró el pecado, que fue por Adán, pero por uno, que fue por nuestro Señor Jesucristo, Él viene y nos reconcilia con el Padre. Y Él viene y hace ese sacrificio para que todos nosotros seamos reconciliados y podamos tener esa salvación. Amén. Y dice, pero cuando todo esto sucede, nuestro Señor Jesucristo viene y hace ese sacrificio en la cruz del Calvario, viene y muere por nosotros. Él viene y cumple la ley, cumplió toda la ley para que nosotros fuéramos salvos. Y cuando el Señor cumple toda la ley y hace este sacrificio, es como si el Señor abre nuevamente la entrada de nosotros al cielo. Pero es necesario el nuevo nacimiento. Es necesario, y vamos a mirar 4 puntos importantísimos, porque decimos que el nuevo nacimiento, pero o quizás algunos dicen, pero ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué es nacer de nuevo? Y vamos a responder esta pregunta. Esto de nacer de nuevo, esto se trata de un nacimiento en el Espíritu que solo Dios puede poner en el corazón del hombre si tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, esta persona, cuando una persona reconoce que es pecador, cualquier persona que reconozca que es pecador, dice, se arrepiente, pide perdón a Dios, abre su corazón para recibir a Cristo, se aparta del pecado, comienza a vivir una vida de transformación, porque recibe inmediatamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y entra en esa persona. Es como que el paquete completo. Ese día que aquella persona dice, Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón, y reconoce y dice, te acepto como mi único Salvador, viene el Espíritu Santo y vive, mora en esa persona. Y ahora el Espíritu Santo es nuestro ayudador y comenzamos en ese proceso de transformación. Pero Nicodemo no entendía esto. Nicodemo no entendía. Ahora sí vamos otra vez a Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice que Nicodemo este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice que este hombre era un principal entre los judíos. Él se impresionaba con las señales que Jesús hacía. Él era un judío. Y este hombre, recordemos que los judíos, la naturaleza de ellos era que pedían señales para creer en el reino de los cielos. Ellos tenían que ver para creer. Ellos pedían señales. Dicen que los judíos piden señales. Y él se impresionaba con las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, con los milagros, con todo lo que hacía Dios. Él se impresionaba. Y él dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, le decía este hombre. Pero este hombre también era fariseo, era maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Esto quiere decir que era un hombre de grandes influencias. No era cualquier hombre, era un hombre, podríamos decir, importante. Podríamos decir un hombre como si dijéramos de hoy en día el presidente o el vicepresidente de la república, quizás. Era un hombre importante ahí en la nación. Dice que era un hombre de grandes influencias y representaba a todos los hombres de mejor rango.
sea que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro. Y nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, y sabemos que el nuevo nacimiento era o es necesario, completamente necesario para entrar al reino de los cielos, porque sabemos que inmediatamente recibimos este nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios viene y inmediatamente mora en nosotros. Yo quiero que vayamos a Romanos 8:9 para que lo vean sin perder Juan 3. Romanos 8:9. Amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo mora, vive en nosotros, y el que no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, no ha nacido de nuevo, no es de Dios. Por eso el Señor le habló a Nicodemo y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Pero para que entendamos más que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, quiero que vayan a 1 Corintios 6, 19 al 20. Amén. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Bueno, primero que todo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo, vive dentro de mí, nuestro cuerpo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que ni siquiera nuestro cuerpo es de nosotros, aún nuestro cuerpo es de Dios. Por eso también debemos amarnos, cuidar nuestro templo, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Debemos amar y respetar el templo del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahí en Juan 3, 4, quiero que continuemos y miremos lo que sigue sucediendo con Nicodemo. Juan 3, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede entrar? Sí, dice, ¿puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Este hombre, Nicodemo, y no solo Nicodemo, muchas personas naturales no entienden las cosas espirituales, pues Nicodemo pensaba que Jesús se refería al segundo nacimiento físico. Quizás Nicodemo dijo, voy a volver a nacer físicamente, porque el hombre, dice la palabra de Dios, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locura, dice la palabra de Dios. Pero esto era imposible que un hombre siendo viejo o así acabe de nacer un bebé. Es imposible que se vuelva a meter en el vientre de la madre. Eso es algo contra naturaleza. Pero este hombre no entendía lo que el Señor le estaba diciendo.
Y en el versículo 5 dice la palabra, quiero que Juan 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu. Esto quiere decir, cuando el Señor le dijo de cierto, esto quiere decir de verdad, es una verdad absoluta, es muy cierto, o sea, es algo que no tiene reversa. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Y recordemos que el agua en la palabra, en la Biblia, significa la palabra de Dios. El que no naciere de la palabra, el que no conozca la palabra, el que no crea la palabra, el que no viva la palabra. Dice el del agua, la palabra quiere decir conocerla, creerla y vivir la palabra. Y espíritu, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. El que no naciere de estas dos fuentes, dice, no puede ver el reino de Dios. Entonces es necesario el nuevo nacimiento para ser hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay muchísimas personas cristianas, pero no han nacido de nuevo. Pero también hay personas cristianas que sí han nacido de nuevo. ¿Cómo nos damos cuenta? Dice que por sus frutos, ¿no? Porque verdaderamente se ve la consagración, se ve el amor hacia Dios, buscan de Dios. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, obedecen la voz de su pastor. Es aquella persona que quizás pecó, pero se arrepintió inmediatamente, porque somos humanos. Pero por ello tenemos que entender que cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a él, es necesario nacer de nuevo, es necesario. Dice que nosotros nos caracterizamos porque oímos la palabra y no solamente la obedecemos. Y quiero que lo entendamos, amada iglesia, que como hijos de Dios tenemos que entender que de verdad necesitamos, y si no hemos nacido de nuevo, necesitamos hacerlo, iglesia. El primer punto dijimos que era, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ahora vamos al segundo punto. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Somos nueva creación. Y vamos a 2 de Corintios 5, versículo 17. Ya sabemos que cuando nacemos de nuevo, dice que en ese momento, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nacemos de nuevo. Es como si cuando un bebé nace comienza un proceso de crecimiento. Cuando nosotros nacemos en el Espíritu, cuando nacemos y tenemos ese nuevo nacimiento, comenzamos un proceso de santificación. Nuestra vida espiritual comienza con un proceso de transformación interno dentro de nosotros. Y dice que nuestro viejo hombre, o sea, esto quiere decir que el pecado que vivía en nosotros ya no se va a enseñorear de nosotros. Dice, se va crucificando, este viejo hombre se va crucificando y se va muriendo. Si éramos ejemplos, si éramos mentirosos, ya la mentira no se enseñoreará de nosotros. Si éramos tramposos, ya la trampa no podrá, porque quizás la hacemos, pero no nos vamos a sentir bien. Si éramos fornicarios, adúlteros, hechiceros, toda clase de pecado, ya cuando hemos nacido de nuevo, nuestra nueva naturaleza no nos permite que permanezcamos en el pecado. Que quizás pecamos sí por ocasión, o porque de pronto no sabemos por omisión, pero ya no lo vamos a practicar el pecado. Por eso, cuando nosotros como hijos de Dios
el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en una vida nueva. Esto lo dice Romanos 6, versículo 4. Quiero que lo vean. Amén. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya nuestra naturaleza nueva ya no puede soportar el pecado, amada iglesia, amados hermanos. Por eso nuestra antigua naturaleza se tiene que ir muriendo, se va desapareciendo. El viejo hombre tiene que morir. Pero ¿cómo hacemos que ese viejo hombre muera? Conociendo de su palabra, conociendo de sus leyes, de sus estatutos. Cuando Dios nos enseña y comienza a decirnos esto no me agrada, comenzamos a recibir esas palabras en nuestro espíritu y comenzamos a renovarnos. Este viejo hombre dice que se va renovando y se va volviendo un nuevo hombre. Ese viejo hombre, esos pensamientos que teníamos en la antigua naturaleza comienzan a desaparecer de nuestras vidas, porque nuestra nueva naturaleza no nos permite andar en el pecado. Amén. Y como tercer punto dice, nos constituimos hijos de Dios. Quiero que vayan a Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Amén. Ya en el momento que nacemos de nuevo, que viene el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros y somos nuevas criaturas y estamos en ese proceso de transformación, dice ahí, ya somos hijos de Dios. Y acá lo dice el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos recibió como hijos. El Señor es maravilloso, dice que más a todos los que le recibieron. En el momento del nacimiento, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y dice que a los que creen en su nombre, no solamente le recibimos, sino que creemos que Él es real. Creemos en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por la naturaleza, por la voluntad de Dios. Ya no somos engendrados como cuando nacimos, que nacimos y vinimos a este mundo y que nacimos físicamente de una mamá, de una mujer. Ya somos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios. Dice que somos engendrados y no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados y somos una nueva naturaleza. Por eso, qué hermoso cuando entendemos que este nuevo nacimiento es según la voluntad de Dios. Es un privilegio hermoso saber que Dios nos escogió. Es un privilegio precioso saber que Dios pensó en nosotros y nos dio este nuevo nacimiento, permitió que naciéramos. Él puso en nuestro corazón, Él puso el querer como el hacer que le aceptáramos, y Él permitió y Él nos dio esta nueva naturaleza, porque no somos nosotros, porque por nuestras propias fuerzas nunca lo hubiéramos hecho. Dice, no por nosotros mismos, sino por su gran amor y misericordia, nos adoptó como hijos suyos. Qué lindo, qué precioso, qué hermoso es saber que Dios nos adoptó y somos sus hijos. Y nosotros como padres, dice la palabra de Dios, siendo malos, siendo naturaleza pecaminosa, siendo malos, damos lo mejor a nuestros hijos. Los amamos, no nos importa muchas
muchas veces, aún si son buenos hijos o no lo son, los amamos con toda nuestra alma. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos hizo hijos de Él? Qué hermoso, ¿cierto? Es precioso entender el amor de Dios y la misericordia de Dios. Por eso cuando Dios dice que Él vio, cuando nuestro Señor Jesucristo iba andando y vio las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, dice que sintió misericordia. Y la misericordia, una vez más se los digo, es porque el Señor vio la miseria que andaban el ser humano sin el Señor. La miseria en la que nos encontramos cuando no tenemos a Dios. Somos miserables. No tenemos nada bueno cuando no tenemos a Dios. Por eso la misericordia y el amor de Dios es grande. Nos hizo hijos de Él. Y el cuarto punto, como hijos de Dios se nos da una nueva naturaleza. Y quiero que aquí lo entendamos. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3, versículo 6. Amén. Dice la palabra, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Cristo Jesús no peca. Todo aquel que permanece, la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo dice todo aquel que permanecer en Dios? Es permanecer escudriñando la palabra, es permanecer escuchando su palabra, es permanecer orando, es permanecer consagrándonos a Dios. Permanecer en Dios es no soltarnos de Él, aunque estemos en la lucha, aunque estemos en las buenas, aunque estemos en las malas, permanezcamos en Dios. Dice la palabra, todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y quiero que entendamos, dice y quiero que entendamos, permanecer en Dios es buscarle cada día en mi diario vivir. Permanecer en Dios es conocer su palabra. Permanecer en Dios es cada día buscarle en oración, en ruego, en clamor. Permanecer en Dios es santificarme cada día más. Santificarme para agradarle a Él, para ofrecer esos sacrificios de adoración. A Dios le agrada que le ofrezcamos una vida limpia, una vida transparente, una vida recta. Y qué hermoso. Pero todo esto lo hacemos solamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo que mora, que vive dentro de nosotros, es el que nos ayuda cada vez cuando vamos a pecar o cuando pecamos. Él nos convence que pecamos y nos arrepentimos. Él nos convence. Yo quiero que vean ese texto, Juan 16, 7 y 8. Quiero que lo vean para que lo entiendan. Juan 16, 7 y 8. Amén. Dice la palabra, y nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Cuando pecamos, cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y pecamos, el mismo Espíritu Santo nos convence que pecamos, dice, convencerá al mundo de pecado. Él nos convence y nos va a decir, pecaste, y no vamos a poder estar en paz y tranquilos hasta que nos arrepintamos. Dice, de justicia. Él nos convence en nuestro corazón
Saben que como humanos a veces no sabemos qué hacer y decimos ayúdame Dios, y en nuestro corazón hay un convencimiento de hacer algo. Es el Espíritu Santo cuando nos guía. Por eso nosotros no podemos decir que nosotros somos solos o podemos hacer lo que queramos, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que está con nosotros, el que nunca nos deja, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos cuida. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. ¡Qué precioso! Por eso nunca nos sintamos solos. Nunca nos sintamos que no tenemos a nadie. Nunca digamos, estoy sola, no puedo más, todo el mundo me dejó. No importa si todo el mundo nos deja, pero si Dios no nos deja, estamos más que acompañados. ¡Qué precioso! Por eso dice que permanecer en Dios para no pecar, pero permanecer en Dios es conocer su palabra. Dice que no, el Hijo de Dios, quiero que vayamos ahí mismo donde estamos en Primera de Juan, quiero que vayamos al versículo 9 del capítulo, Primera de Juan 3:9, quiero que vayamos, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan. Amén. ¿Lo tienen? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. Recordemos que es el que nace de nuevo, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica. Muchos de nos dicen, pero ¿por qué yo soy un cristiano y todavía peco? Una cosa muy diferente es pecar, más otra cosa diferente es practicar el pecado. Quizás pecamos cuando nos airamos, pero inmediatamente nos arrepentimos. Quizás pecamos cuando de pronto decimos una mentira, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos arrepentimos y cambiamos y vamos siendo transformados. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento, recordemos, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es el Espíritu Santo que permanece dentro de nosotros. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quizás peca, pero no puede. Quizás peca esa persona, pero se arrepiente. Por eso, mis amados hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un verdadero cristiano, un cristiano verdadero, quizás tenga un pecado. Si ejemplo, es una pareja que está viviendo quizás en unión libre, pero es una persona que conoció de Dios y es nacida de Dios, no puede estar tranquila hasta que solucione su problema, hasta que organice su vida, porque ya no puede seguir practicando el pecado de la fornicación, ejemplo, porque ya no, si lo sigue haciendo, entonces no va a quedar esa persona en paz, porque el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a redarguir hasta que solucione su problema. No va a poder estar en paz esa persona. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, porque muchas personas pecan, y como pasaba en la iglesia universal, practican el pecado, rezan y creen que ya con rezar ya todo pasó y al otro día igual. No es así. El Espíritu Santo redarguye y el Espíritu Santo no deja en paz a esa persona hasta que se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios y pida perdón y se arrepienta. Por eso dice que todo aquel que practica, mire, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica
el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede. Pueda que lo haga, pero no puede estar en paz. Quiero que ahí en 1 de Juan 5:18 también veamos lo que el Señor habla acerca de este tema. 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que es engendrado por Dios, Satanás no puede tocar a sus hijos. Quizás vienen pruebas, quizás vienen dificultades, pero Satanás no destruirá a un hijo de Dios. Qué hermoso es tener el nuevo nacimiento. Qué hermoso es verdaderamente ser nacidos de nuevo. Pero todo lo contrario a todos aquellos que no han nacido de nuevo, ahí en 1 de Juan 3:8 dice, para todos aquellos que no han nacido, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acá lo dice, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que es mentiroso y sigue siendo mentiroso, todo aquel que es tramposo y sigue siendo tramposo, todo aquel que es adúltero y sigue en su adulterio, practica el pecado y no se aparta y sigue en su pecado y sigue en la práctica, no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios verdadero, no ha nacido, no ha reconocido, o si ya nació, tiene que arrepentirse y tiene que pedirle perdón a Dios. Por eso dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Es fuerte esa afirmación, es fuerte. Y todo aquel que practica el pecado continuamente está pecando y no se aparta del pecado, dice que es del diablo. Y es muy duro. ¿Cuántas personas dicen ser cristianos, pero toman y siguen en la práctica? Bien, van y toman y vuelven y van a la iglesia y al otro día vuelven y toman y vuelven a la iglesia. Eso no es una persona que haya nacido de nuevo. Le falta el nuevo nacimiento, y sin el nuevo nacimiento no podemos ver el reino de los cielos. Si el nuevo nacimiento, tiene que haber un verdadero nacimiento en nuestro espíritu. Si no hemos nacido de nuevo, no nos vamos a salvar. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Los únicos que se van a salvar son todos aquellos que han nacido de nuevo, que tienen esa simiente del Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Del resto no habrá salvación para todo aquel que no ha nacido de nuevo. Como conclusión en esta enseñanza dice, sin un nuevo nacimiento no hay salvación. Por eso es una necesidad. Recordemos que la palabra de hoy, de esta noche, se llamaba el nuevo nacimiento. Es una necesidad. Por eso es una necesidad nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Para que cuando Él nos llame a cuentas podamos tener la seguridad y la tranquilidad de que estamos bien con Dios y que vamos para el cielo. No nos dejemos engañar, iglesia. Por eso cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame si no he nacido de nuevo, Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados y a pedirte perdón y apartarme, porque es importante todos los pasos. No solamente reconocer que soy pecador, primero es reconocer mi pecado, segundo es pedirle perdón a Dios, tercero es importante recibir a Cristo y cuarto apartarme del pecado y comenzar una vida nueva, una vida de transformación. Por eso en esta noche la palabra era el nuevo nacimiento es necesario. Qué bonito, y espero en Dios que todos lo hayamos entendido y que si no tenemos, como dice la palabra de Dios, si no tenemos al Espíritu Santo, le digamos, Señor, ayúdanos porque necesito nacer de nuevo. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a decirle a Dios en esta noche que gracias, porque si no hubiese sido por su gran amor, por su gran misericordia,
no hubiésemos tenido esa oportunidad de la salvación. Quiero que lo cantemos con todo nuestro corazón. Sí, Señor, ¿qué sería de mí? ¿Cómo estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Sí, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sí, Señor. ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sí, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaría hoy si Si no no me tuviéramos, hubieras Señor, si tú nos hubieses perdonado, Señor, Tendría si un no vacío hubiéramos en nacido mi de nuevo, corazón, Señor, vagaría estaríamos sin rumbo, vacíos, sin Señor, dirección. si no fuese por tu gracia, Si no Señor. fuera por tu gracia y por tu amor, Sí, Señor, por tu amor y tu misericordia. si no fuera por Sí, tu Señor, si gracia no y fuera por tu gracia y por tu amor, no hubiésemos, Dios, tenido la oportunidad de sería como un salvación. pájaro herido Sí, que se Padre. muere en el suelo. Sí, mi Rey. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Por eso te adoramos en esta noche, Señor, y te damos todo honor y toda gloria. Te damos gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieras regalado esa gracia? Si tú no nos hubieras regalado, Dios, ese regalo tan hermoso, Señor, que es la salvación, mi Rey. ¿Qué sería de nosotros, Dios, si tú no hubieras mandado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Si no Dios? fuera por tu gracia y por tu amor, Sí, Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sí, mi Rey. sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Muchas gracias, Señor, por tu amor.